Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. La libertad, en su sentido más profundo, es uno de los mayores dones que Dios nos ha otorgado. Nos permite ser los arquitectos de nuestra vida, tomar decisiones que dan forma a nuestra existencia y, al mismo tiempo, elegir el camino que nos acerca o nos aleja de la voluntad divina. En la Biblia, se nos habla de la libertad con frecuencia, no solo como un regalo, sino como una responsabilidad. El libre albedrío que nos ha sido concedido es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, de decidir si seguiremos los mandamientos de Dios o si nos alejaremos de Él en busca de nuestros propios deseos. Sin embargo, la libertad no es algo absoluto, ni está exenta de consecuencias. La verdadera libertad, como enseña la Escritura, está estrechamente vinculada con la verdad, el amor y la justicia. La libertad no es un permiso para hacer lo que queramos, sino la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, de elegir lo que nos edifica y nos acerca a Él. En la obra La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, la libertad es presentada de una manera sombría, pero también reveladora. El protagonista, Alex Delarge, es un joven que ha tomado la libertad en su forma más extrema. Él rechaza cualquier tipo de norma moral, social o religiosa, eligiendo vivir de acuerdo a sus deseos y pasiones más egoístas. Alex no solo es un rebelde, sino que se convierte en un ser que utiliza su libertad para infligir dolor, sufrimiento y caos a su entorno. Su vida es un ejemplo de lo que sucede cuando la libertad se desvincula del amor y de la responsabilidad. La obra de Burgess, al igual que las enseñanzas cristianas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y las consecuencias de usarla de manera irresponsable. Si bien el cristianismo nos enseña que somos libres para elegir, también nos recuerda que esa libertad está siempre ligada a la responsabilidad moral y espiritual. La libertad que Dios nos otorga no es para el egoísmo ni para la destrucción, sino para vivir en amor y en servicio a los demás. A través del viaje de Alex, La Naranja Mecánica nos ofrece una crítica profunda sobre el nihilismo, una corriente filosófica que rechaza cualquier sentido de propósito o moralidad superior. Alex encarna esta filosofía de vida: no hay un Dios al que rendir cuentas, no hay un propósito trascendental. Solo un vacío que busca llenarse con placeres momentáneos y actos violentos. Sin embargo, la historia nos muestra que, aunque Alex crea que está ejerciendo su libertad, en realidad está siendo esclavo de sus propios deseos. La verdadera libertad no radica en hacer lo que queramos sin restricciones, sino en vivir conforme a un propósito mayor, en armonía con el amor y la justicia divina. En este contexto, la reflexión cristiana sobre el libre albedrío se convierte en una herramienta esencial para comprender lo que ocurre en La Naranja Mecánica. En el cristianismo, el libre albedrío no es una invitación a la anarquía o a la indulgencia sin medida. Es, en cambio, la capacidad de elegir el bien, de seguir el camino de Cristo y de vivir en conformidad con la verdad de Dios. La libertad verdadera no se encuentra en la ausencia de restricciones, sino en la capacidad de elegir vivir en el amor, la verdad y la justicia. Como Pablo nos recuerda en la carta a los Gálatas: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Gálatas 5, 13. Aquí, Pablo nos advierte sobre el peligro de usar nuestra libertad de manera egoísta, buscando solo la satisfacción de nuestros deseos inmediatos, sin considerar el bienestar de los demás ni el propósito divino. La verdadera libertad, entonces, es la libertad para servir, para amar, para edificar. Acto 1, la libertad sin responsabilidad. Alex Delarge, el protagonista de La Naranja Mecánica, parece ser la personificación de lo que algunos llamarían una libertad sin restricciones. Desde el comienzo de la obra, vemos a Alex en su elemento, disfrutando de una vida donde las reglas no existen, o mejor dicho, donde las reglas son aquellas que él mismo impone. La única ley que Alex sigue es la de su propio deseo. No le importa si sus actos causan daño a otros, si sus decisiones destruyen vidas, lo que le importa es satisfacer su instinto de poder, control y placer. Desde una perspectiva filosófica, Alex podría ser visto como el epítome del nihilismo, una postura que rechaza cualquier valor absoluto,
cualquier propósito mayor, cualquier moralidad universal. En la vida de Alex no hay una verdad absoluta que lo guíe, solo su propia búsqueda de satisfacción y autoafirmación. En este contexto, su vida parece estar gobernada por un sentido de libertad desbordante y sin límites. Pero, en realidad, lo que vemos no es libertad, sino esclavitud. Alex está esclavizado a sus propias pasiones, a su deseo insaciable de violencia y control, y a la ilusión de que la libertad consiste únicamente en hacer lo que quiera sin consecuencias. Este es uno de los grandes dilemas que presenta la naranja mecánica, es la libertad verdadera la que vivimos cuando actuamos sin restricciones, sin importar el daño que causamos. O, por el contrario, es la verdadera libertad la que se ejerce dentro de límites establecidos por el amor y la justicia. La libertad sin responsabilidad, sin propósito, no es libertad, sino caos. Alex vive atrapado en una falsa libertad, que lo consume y lo destruye, dejándolo vacío y perdido. Como Cristo nos enseña. En el Evangelio de Juan, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, Juan 8:34. La libertad sin responsabilidad no es verdadera libertad, sino una forma de esclavitud. A través de la vida de Alex, la obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y cómo lo usamos. Somos libres para elegir, sí, pero esa libertad debe estar guiada por la verdad y el amor. No podemos usar nuestra libertad para hacer el mal, para seguir solo nuestros deseos egoístas, sin considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Acto 2, la imposición de la moralidad. Cuando Alex es finalmente arrestado, su vida da un giro inesperado. En lugar de ser confrontado con las consecuencias naturales de sus acciones, el gobierno decide someterlo a un tratamiento experimental, el tratamiento Ludovico. Este procedimiento tiene como objetivo erradicar su capacidad de cometer actos violentos. En un sentido superficial, la idea de curar a alguien de sus malas inclinaciones parece algo positivo. Después de todo, ¿quién no querría vivir en un mundo donde las personas no se hieren entre sí? Sin embargo, a medida que avanza la trama, se hace evidente que este experimento plantea una profunda cuestión ética. ¿Puede alguien ser verdaderamente bueno si se le priva de la libertad de elegir entre el bien y el mal? El tratamiento Ludovico convierte a Alex en un ser que ya no puede hacer el mal, pero también lo priva de su humanidad. Su capacidad de elegir, de discernir entre el bien y el mal, ha sido suprimida, y con ello, su libertad. Aunque ya no comete actos violentos, también pierde la capacidad de elegir hacer el bien. Esto nos lleva a una pregunta filosófica fundamental: ¿puede una persona ser virtuosa si no tiene la libertad de elegirlo? Desde la perspectiva cristiana, sabemos que la bondad no puede ser impuesta, debe surgir del corazón. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos dice, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, Mateo 15:19. No es suficiente con que nuestras acciones sean buenas en apariencia, lo que importa es que esas acciones provengan de un corazón transformado. El tratamiento Ludovico no trae verdadera redención para Alex. Solo le impone una apariencia de virtud, pero no lo cambia internamente. En contraste, el cristianismo nos enseña que la verdadera transformación proviene de un cambio interior. Dios no nos obliga a ser buenos, Él nos invita a abrir nuestro corazón y a recibir su gracia. La redención no es una cuestión de control externo, sino de una conversión interna, que solo puede ser obra de Dios. Acto 3, el regreso a la oscuridad y la lección final. Al final de la historia, Alex parece regresar a su antiguo yo. A pesar de haber experimentado el tratamiento Ludovico, no hay una verdadera transformación en su corazón. No hay arrepentimiento, no hay un cambio genuino. Esta es una lección importante que la obra nos ofrece: el cambio verdadero no puede ser impuesto desde fuera, sino que debe nacer de una transformación interior. Y esa transformación solo es posible a través de la gracia de Dios. La Biblia nos habla de la redención como un proceso que empieza desde adentro. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas, 2 de Corintios 5, 17. El verdadero cambio no es una fachada que se impone desde afuera, sino una transformación profunda que toca lo más íntimo del corazón. Solo cuando abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios, podemos experimentar un cambio verdadero, uno que no depende de las circunstancias externas, sino de una nueva naturaleza que se ha formado dentro de nosotros. Acto 4, reflexión y llamado a la acción. Es fácil mirar la historia de Alex y ver sus fallas, sus elecciones destructivas, y pensar que él está lejos de nosotros. Sin embargo, si miramos más de cerca, podemos ver que todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a la lucha interna entre hacer lo correcto y ceder a nuestras propias inclinaciones egoístas. ¿Cuántas veces hemos elegido el camino más fácil, el que nos satisface en el momento pero nos aleja de lo que sabemos que es bueno y justo? Hoy, la historia de Alex nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos eligiendo el amor, la paz y la verdad? ¿O estamos eligiendo el egoísmo, la violencia y el placer momentáneo? Jesús nos llama a seguirle, no porque nos obligue, sino porque nos ofrece una libertad mayor, la libertad de vivir conforme a su voluntad, la libertad de vivir en la verdad y el amor. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. La verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en vivir según la verdad de Dios. Es un llamado a abandonar nuestras falsas libertades, aquellas que nos esclavizan, y abrazar la libertad verdadera, aquella que nos libera del pecado y nos conduce a la vida en Cristo. Conclusión: el mensaje final de la naranja mecánica es una advertencia, pero también una esperanza. A pesar de toda la oscuridad y violencia que vemos a lo largo de la obra, siempre hay una posibilidad de redención. A través de Cristo, siempre hay una oportunidad de cambio verdadero. No importa cuán lejos hayamos caído, cuán perdidos nos sintamos, siempre hay un camino de regreso. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 de Timoteo 1, 7. Cristo no nos pide perfección, nos invita a rendirnos a su amor y a su gracia. La verdadera libertad se encuentra en su amor y en vivir conforme a la verdad que Él nos ofrece. La redención no es un destino lejano, es un camino que empieza ahora. Hoy, te invito a reflexionar sobre tus propias elecciones. ¿Qué estás eligiendo? ¿Estás eligiendo el amor, la paz, la verdad? O, por el contrario, estás eligiendo el camino de la autodestrucción, el camino de la oscuridad. Cristo te llama con amor infinito. La verdadera libertad se encuentra en vivir conforme a su voluntad, en abrir tu corazón a su gracia. La transformación comienza desde dentro, y esa transformación solo es posible a través de Él. Recuerda, la verdadera libertad se encuentra en el amor y en la verdad que transforma.